Muy bien, Juan el capítulo 10, versículos 1 al 18. Luego voy a pedir a nuestro hermano Luis Canelo si usted puede dirigirnos en oración. De cierto os digo, dice la palabra de Dios, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oremos. Eterno Dios y eterno Padre, venimos una vez más delante de tu presencia, con un corazón agradecido, Padre, porque esta mañana podemos abrir tu palabra. Y te rogamos, Señor, en esta hora que tú nos hables a través de ella. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, muchas gracias. Tenemos una visita. Martín, tú nos puedes presentar a quien te acompaña. Martín Castro. Mi amigo Federico. Federico, un gusto Federico, aquí en la reunión, bienvenido. Muy bien, una de las cosas que pude hacer ahora yendo a Comodoro Rivadavia es conocer a mi nieto Ciro. ¿Verdad? Precioso es, muy lindo, se porta muy bien y responde a los mimos, a las caricias, a las palabras. Y cantaba con él y con Emma una canción que me enseñaron en la escuela dominical hace muchos años atrás, cuando era muy pequeño, que dice: una ovejita soy de Jesús, sobre sus hombros me llevará. Unas canciones muy tiernas hay en relación al Señor Jesús como el buen pastor y a nosotros como sus ovejas, ¿verdad? Y a veces corremos el riesgo de tomar como cierto, de tomar como válida las letras de esas canciones y aún las imágenes de esas canciones para traerlo a Juan capítulo 10, donde dice: yo soy el buen pastor. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, cuando vamos a Juan capítulo 10, para poder captar exactamente cuál era la enseñanza y el punto principal que el Señor Jesús quería enfatizar al decir estas palabras. Es bueno recordar de dónde venimos al llegar al versículo 10 particularmente, que es nuestro texto, 10 al 18. Jesús le ha dado a la vista a un hombre ciego de nacimiento. Eso está en Juan capítulo 9. Y aquel milagro, en lugar de haber sido tomado como una evidencia de la deidad del Señor Jesús, que realmente lo era, aquel milagro fue cuestionado y fue pervertido, ¿verdad?, usado para desacreditar y para descalificar al Señor Jesucristo. Aquella señal, ¿verdad?, fue usada para intentar descalificar y desacreditar al Señor Jesús.
era una evidencia de que Cristo era Dios. En el capítulo 9, el versículo 32 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No se veía, valga la expresión, a ciegos viendo todos los días y a cada rato, ni a lo largo de la historia. Esto fue algo muy particular, algo muy trascendental, una señal, la llama Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que indicaba que Jesús es el Hijo de Dios. Pero nadie o muy pocas personas pudieron ver ese significado. No se dice de nadie que se haya humillado ante Jesús luego de este milagro. No se dice de nadie que le haya reconocido como el Hijo de Dios, como el enviado del Padre, como el Mesías, como el Salvador prometido, salvo el hombre sanado. Pero ni los vecinos, ni los padres, ni los curiosos, ni las autoridades religiosas acudieron a Cristo quebrantados de corazón, humillados en sus corazones, para reconocerle como el Mesías, como el Hijo de Dios. Solo el hombre que recibió la vista. Él hizo una confesión de fe: creo. Le dijo al final del capítulo 9. Jesús le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Pues le has visto, le dijo Jesús, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. El único que hizo esa confesión de fe en el Señor Jesucristo. Y aquella confesión de fe trajo dos lados, ¿verdad? Y dos respuestas y dos consecuencias a la vida de aquel hombre. Por un lado, aquella confesión de fe le valió la expulsión de la sinagoga. Le valió la expulsión de todos los beneficios, de todo lo relacionado con los privilegios del sistema religioso de aquel tiempo. Lo expulsaron, no podía entrar más a adorar, no podía tener parte en la adoración comunitaria, ¿verdad?, al Dios de Israel. Fue expulsado, tomado como un extranjero, como un leproso, ¿verdad?, como alguien indigno de participar del culto a Jehová. Pero por otro lado, aquella confesión de fe le otorgó la gracia de la salvación. En Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y él confesó: creo, Señor, y le adoró, le reconoció como el Hijo de Dios. Esa confesión de fe, por otro lado, hermanos y amigos, abrió la oportunidad para que Jesús declarara a oídos de los fariseos por qué había venido al mundo. Ahí al final del capítulo 9, el versículo 39, leemos: dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Para esto he venido al mundo, declaró el Señor Jesús, para hacer una separación, para catalizar a la humanidad y que de un lado se coloquen unos y del otro lado se coloquen otros, y quede en evidencia de qué lado está cada persona en relación al Señor Jesús. Eso es lo que él dice: para juicio he venido. Una separación entre los que saben que no ven y los que creen que ven. En eso se divide la humanidad. Los que saben que no ven y acuden por fe al Señor Jesús para recibir vista espiritual. Y los que creen que ven, pero en realidad están cegados y se niegan a ir a Cristo, permanecen en la oscuridad y permanecerán en la oscuridad por la eternidad. Eso fue lo que Cristo vino a hacer, a poner en evidencia los corazones de los hombres. Claro, los fariseos escucharon allí y le dijeron: ¿estás hablando de nosotros? Sí, justamente. Sí, estaba hablando de ellos. Ellos creían que veían. Ellos creían que eran justos. Ellos creían que no necesitaban un Salvador. Pero esa tosudez, obstinación,
dureza de corazón, resistencia a la revelación de Dios en Cristo, ponía de manifiesto que eran verdaderamente ciegos y que estaban rumbo a la condenación. Mientras permanecían sin pasar por la puerta, estarían fuera del redil de los salvados. Tenían que salir del engaño de la religión, tenían que salir de la confianza en sí mismos y pasar por la puerta para recibir por gracia los beneficios de la salvación. ¿Cuál era la puerta? ¿Cuántas puertas hay? Una sola, el Señor Jesús. Lo vimos anteriormente. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No eres salvo por pertenecer a una religión, no eres salvo por portarte bien, no eres salvo por repetir una confesión de fe, no eres salvo ni por bautizarse, ni por aspersión, ni por inmersión. No eres salvo por eso, eres salvo por entrar por la puerta que es el Señor Jesús, reconociendo tu pecado y confiando en Él como Salvador. Pero ellos se resistieron y quedaron en la oscuridad, una sola puerta. Pero aquel hombre que había nacido ciego, por un lado fue expulsado de la sinagoga, pero fue recibido en el redil de los salvados, y ahí encontró pastos y fue puesto al cuidado del buen pastor. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cuando la gente empezó a saber que había sido expulsado de la sinagoga? ¿Cuántos habrán dicho, qué tremendo, ¿no? Qué terrible que le pase eso? Seguramente para muchos, a los ojos del mundo, aquello parecía una gran pérdida. Perder todos esos privilegios, perder todos esos beneficios, que se les sean negados todos esos derechos. Pero en realidad aquello que a los ojos del mundo pareció una gran pérdida, resultó en una tremenda ganancia. ¿Cuántos privilegios perdidos, pero realmente cuánta bendición espiritual recibida? Mejor es estar solo en el redil, cuya puerta es el Señor, que con todo el mundo en la sinagoga. Es mucho mejor. Parece estar hablando de Filipenses capítulo 3, donde Pablo dijo que todas aquellas cosas en las que él confiaba, ahora las consideraba como una pérdida. La ganancia era conocer a Cristo y recibir por la fe la justicia de Él. Las cosas no son como parecen. Hay muchas cosas que el mundo considera una pérdida de tiempo, una estupidez, una tontería, pero realmente son gran ganancia y gran bendición espiritual. Las cosas no son como parecen, las cosas son como Dios las dice en su palabra. Eso es. De eso venimos. Y haríamos bien en recordar que luego de ese milagro y esa confrontación con los fariseos al final del capítulo 9, el Señor Jesús comenzó a desarrollar esta alegoría en Juan capítulo 10, ¿verdad? Eso lo estuvimos mirando en la ocasión anterior. Y es necesario recordar que las palabras de Juan capítulo 10 están dirigidas a los fariseos y son palabras de reprensión. Son palabras de llamado de atención, de confrontación con el engaño, con el error, con la hipocresía, con la incredulidad. Y el Señor Jesús utiliza la forma de una alegoría para dar su enseñanza y su reprensión a estos hombres. Recuerden que una alegoría es una historia donde, una alegoría es un recurso donde una cosa se identifica con otra. Él dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. No se compara una cosa con otra. Jesús no dijo, yo soy como una puerta o yo soy como el buen pastor. No hay una comparación, hay una identificación. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Eso es una alegoría, ¿verdad? Y la alegoría tiene muchos detalles importantes a la historia, pero no necesariamente a la enseñanza. Y Jesús utiliza esta alegoría para hablar de sí mismo. Cuando leemos Juan 10, tengamos en mente el propósito de Cristo. Cuando leemos Juan 10, tenemos que hacerlo con el propósito de oírle a Él hablar de Él. Y eso es lo que necesitan nuestras almas, ¿verdad?
Él dice que es el único medio de salvación, que tiene las credenciales de serlo. Él habla de quién es, no tanto de lo que hace. Tenemos que aprender de Él. En esta porción Jesús habla de sí mismo como el buen pastor. Qué figura tan romántica, ¿no? El buen pastor. Bueno, probablemente para nuestras mentes occidentales, de buenas a primeras no nos diga mucho que Jesús diga, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Pero en la medida en que la luz va penetrando en nuestros corazones, nos admiramos de Él, nos maravillamos de Él, nos humillamos ante Él y nos gloriamos de estar bajo su cuidado como el buen pastor. ¿Qué aprendemos aquí? ¿En qué términos habla Jesús de Él como el buen pastor? 3 cosas vamos a considerar esta mañana con la ayuda de nuestro Dios. En primer lugar, el Señor Jesús habla de Él como el pastor anticipado. Como el pastor anticipado. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él habla como el pastor, o habla de sí mismo como el pastor anticipado. ¿Sabe que la mayoría de nosotros, como decía al introducir el tema, hablando de ese corito que le cantaba a mi nieto, la mayoría de nosotros puede que al leer pasajes como Juan 10, al oír referencias de Jesús como buen pastor, reproduzcamos automáticamente en nuestra mente figuras e imágenes que aparecen por allí, ¿verdad? E incluso en material de escuela dominical, de un hombre con una expresión amable, con una ovejita en los hombros, ¿verdad? O si no, con un hombre de una expresión amable, con una vara larga que tiene una curva en la punta, extendiéndose para sacar a un cordero que está a punto de caer a un precipicio. Por lo general son esas las imágenes. Y si ustedes buscan en Google Jesús el buen pastor, van a ver que son ese tipo de imágenes las que aparecen allí relacionados con esta figura. No está mal esa representación. Esas imágenes tienen asidero en algunas porciones de la palabra de Dios, pero no es de eso que se habla aquí. Aquí no se está hablando de ese hombre de expresión amable que lleva la oveja en los hombros o que se extiende para salvarla del precipicio. La idea, el énfasis de Cristo en Juan capítulo 10 en cuanto a Él como buen pastor es otro. Lo cierto aquí es que cuando Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, lo hace para establecer un contraste entre Él y los malos pastores, que en aquel entonces eran los maestros religiosos de Israel. ¿Verdad? Él está estableciendo un contraste, no olviden, está confrontando a los fariseos, les está hablando de su ceguera, les está hablando de su hipocresía, les está hablando de su ineptitud, está contraponiéndose Él con ellos. Y ese es el énfasis que Jesús quiere plantar aquí. Y seguramente los judíos inmediatamente sus mentes fueron a varios pasajes del Antiguo Testamento donde se presenta a Dios como el pastor que cuida de su pueblo en contraposición con los malos pastores que se abusaban o abusaban de su pueblo. ¿Cuántos pasajes hay en el Antiguo Testamento que plantean denuncias contra los malos pastores del pueblo de Israel? Y hay uno en particular al que le vamos a prestar atención por un momentito, sin perder Juan capítulo 10, en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 34. Vayan allí conmigo, seguro que puede que cueste un poquito llegar, pero si encuentran Daniel, y Ezequiel es el libro anterior, y si encuentran Isaías, después de Isaías está Jeremías, después Lamentaciones y después Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 34. Y leemos a partir del versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor.
¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perni quebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¡Qué palabras tan fuertes! Es como la vara de medir para los pastores. Ahí tenemos que mirarnos con frecuencia. En lugar de mirar por las ovejas, estos falsos pastores, en lugar de mirar por las ovejas, se aprovechaban de las ovejas. En lugar de cuidar a las ovejas, se desentendían de las ovejas. No iban detrás de la perdida. No trataban de sanar a la perni quebrada. No fortalecían a la débil. No hacían volver al redil la descarriada. No les interesaban las ovejas. Eso es. Y aún tenían el título de pastores. Estos falsos pastores o malos pastores también lo eran los fariseos. ¿Recuerdan? Nosotros los vimos a ellos actuar para con el hombre que había sido ciego. Los vimos la hostilidad con que se largaron contra él. Vimos la poca preocupación por el hombre que manifestaron. Vimos que lo único que buscaban era que la gente les hiciera caso. Lo único que buscaba era que la gente les tuviera temor. Lo único que buscaban era que la gente se intimidara con sus amenazas. Nada más. No había preocupación por la salud, por el bienestar espiritual de las ovejas. No tenía ningún interés por las personas. Pero viene Jesús y dice: yo soy el buen pastor. Aquel de que habla Ezequiel, fíjense en el versículo 11, yo mismo iré a buscar mis ovejas. En el versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco. ¿Quién es este pastor? Jesús.
el pastor anticipado. Cuando él dice, yo soy el buen pastor, seguramente la mente de varios de ellos se fueron o se fue a Ezequiel 34, donde el Señor promete venir, apacentar, buscar, recoger, cuidar a su pueblo como el buen pastor. Qué distinto Jesús como pastor para con este hombre que había nacido ciego, ¿verdad? Cuando el hombre no le pidió, Él lo sanó. Él tomó la iniciativa para sanarlo físicamente y tomó la iniciativa para salvarlo eternamente. Él lo sanó, Él lo buscó, Él lo llevó a la fe, Él lo recibió, Él lo salvó. Sin embargo, estos hombres mostraron un absoluto desinterés y falta de preocupación por aquel hombre. Pero en el versículo 11 de Ezequiel, como leímos, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y al hablar así Jesús en Juan 10, yo soy el buen pastor, está presentándose a sí mismo como Jehová. Está presentándose a sí mismo como Jehová, como el Dios del Antiguo Testamento. Yo soy el buen pastor, sí. Yo soy aquel que habló en el Antiguo Testamento. Yo soy aquel que prometió ir tras las ovejas. Yo soy aquel que prometió hacer por ellas todo lo que ustedes no hacen. Yo soy ese buen pastor. Él habla de sí mismo como el pastor anticipado. Qué privilegio ser pastoreado por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Yo soy el buen pastor. Entonces, cuando leamos yo soy el buen pastor aquí en Juan 10, recordemos a qué apunta el Señor. Apunta a denunciar a quienes debían de haber cuidado de su pueblo en lo espiritual y no lo hicieron. A eso apunta. Y apunta también a presentarse como el Dios vivo y verdadero, Jehová, el yo soy, que apacienta a su pueblo, que recoge sus ovejas, que las pone a salvo en el aprisco. Y cuando llegamos a ese punto podemos pensar, qué triste, ¿verdad? Y decepcionante la decisión de los padres de este hombre, ¿no? ¿Se acuerdan de los padres de este hombre? Qué triste y decepcionante la decisión de ellos. Ellos prefirieron no salir de la sinagoga. Ellos prefirieron no salir del sistema religioso de su época. Prefirieron no ir a Cristo, no ponerse al cuidado del buen pastor y prefirieron quedarse al cuidado supuestamente, porque no lo iban a hacer, de los pastores del pueblo. Qué mala decisión, qué mal negocio. Pero el hombre sanado, él se colocó por la gracia de Dios al cuidado de Dios mismo. Y ese cuidado de Dios por los suyos se extiende aún por la eternidad. Por la eternidad. Apocalipsis capítulo 7 tiene palabras reconfortantes, pero más que eso ciertas. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Ya pueden salir de Ezequiel nomás y quedarse en Juan 10. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación,
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Qué palabra tan tierna. Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios mismo es el pastor de los salvados. Ese yo soy. Y cuando Jesús se para y dice, yo soy el buen pastor, está diciendo, yo soy el Dios verdadero. Yo soy el pastor prometido. Yo cuidaré de mi pueblo. No hay otro. Yo soy el buen pastor. Jesús enfatiza su persona aquí y no su obra. No nos dice qué hace, nos dice quién es. Se supone que los pastores de Israel debían guiar al pueblo al pastor de Israel. Pero en lugar de eso, estaban entorpeciéndoles y tratando de impedir que no llegaran a conocer al pastor de Israel. Era grave el pecado de estos hombres, por eso estas palabras de reprensión. El que está aquí es el pastor anticipado, es el pastor prometido. ¿No lo ven? Están ciegos, no solo no me ven y no se someten a mí, sino que también usan todos los medios posibles para impedir que otros lo hagan. Era grave el pecado de estos hombres. Seguro hablaremos de eso, pero qué ineficacia la de estos hombres, ¿verdad? No cumplían con la tarea que se les había encomendado. Guiar al pueblo al conocimiento y a la obediencia al gran pastor. No seamos nosotros como hombres, como esposos, como padres, negligentes en la tarea como estos hombres, hermanos. No seamos nosotros así. Hemos sido dados a nuestra familia con el propósito primordial de buscar su bienestar espiritual. No primordialmente buscar el bienestar físico, no primordialmente buscar el bienestar emocional, no primordialmente buscar el bienestar educativo, no primordialmente buscar la seguridad laboral. ¡No! Fuimos dados a nuestra familia para buscar primordialmente el bienestar espiritual de ellos. Es de llevarlos al conocimiento de Cristo. Que eso pese en tu conciencia, que eso pese en nuestras conciencias. Y si no lo estamos haciendo, que nos arrepintamos y reordenemos las prioridades en nuestras vidas. Era grave el pecado de estos hombres. No estaban guiando a las ovejas al cuidado del buen pastor. Estos pastores debían ser reprendidos. En segundo lugar, volviendo a Juan capítulo 10, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, así en el versículo 11. Y al hablar el Señor Jesús de Él como pastor, habla como, o se presenta como el pastor auténtico. El pastor auténtico. Es interesante el calificativo que Cristo utiliza para referirse a sí mismo como pastor. Dice, yo soy el buen pastor. No solamente Jesús es el pastor, significa que no hay otro, sino que también es de una categoría muy particular. Él es el buen pastor. Es el único y es el buen pastor. Y sabe que escuché a un predicador decir que cuando nosotros leemos en el versículo 11 en español, yo soy el buen pastor, en el original se lee así, yo soy el pastor, el bueno. Eso dice en griego. Yo soy el pastor, el bueno. Literalmente dice eso. ¿Qué está tratando de decir Jesús? ¿A qué apunta Jesús al referirse a sí mismo como el bueno? Bueno, muchos insisten en que Él está haciendo referencia a su naturaleza. No es un pastor que hace cosas buenas, no es un pastor que tiene bondad o manifiesta bondad, sino que el término indica o apunta que Él es el pastor auténtico.
Él es el pastor verdadero. Él es el pastor excelente. Comparado con todos los demás, como hemos visto, yo soy el verdadero pastor. El pastor auténtico. No dice eso en contraste con todos los demás. La idea es que Él es el perfecto, el adecuado. Él es el que llena todos los requisitos para ser pastor. ¿Sabe que esa cuestión de verdadero o auténtico también se aplica a otras características de Cristo? Se habla de Cristo como aquella luz verdadera. Se habla de Cristo como yo soy el verdadero pan del cielo. ¿Verdad? Se habla de Cristo como yo soy la vid verdadera. No como el mejor entre muchos, el auténtico. Y al decir el buen pastor, no habla de ser el mejor entre muchos, sino que Él es único, es el auténtico, no hay otro. Es tremendo lo que señala el Señor Jesús. Él dice, todo lo que se señala que hay en Dios como pastor, yo lo tengo. Todo lo que se señala que hay en Dios como pastor, yo lo soy. Todo lo que se requiere para ser el pastor auténtico, yo lo tengo. No busquen a otro. No les impidan a la gente venir a mí. Yo soy el auténtico pastor. No me falta nada. Yo soy completo. Yo soy lo que el alma busca. Y yo solo soy lo que el alma necesita. Ese es el sentido de la expresión. Yo soy el pastor, el bueno. Y qué necesario, hermanos, pensar más frecuentemente en eso, ¿verdad? Qué necesario que es. Porque en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, en nuestra incredulidad, puede que tendamos a pensar en el Señor Jesús como adecuado para ciertas necesidades en cierto momento, pero no en todo momento. Tenemos que tener cuidado. No está mal pensar así. En este momento en que estoy pasando por aflicciones, el Señor me es suficiente. No está mal y eso no es falso. Cristo es lo que yo necesito en toda necesidad. Pero no debería ser una confianza parcial, ¿verdad? En cierto momento y en ciertas circunstancias. Debería ser una confianza absoluta. Voy a Él y debo ir a Él en toda necesidad, porque no hay otra. Eso es. Y déjeme decirle, hermanos queridos y amigos, que en oportunidades el Señor Jesús genera situaciones para enseñarnos que no hay otro. No hay otro capacitado como Él para pastorearnos y sostenernos. No hay nadie. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, sin perder Juan capítulo 10, unas frases y unas verdades maravillosas expresa el apóstol Pablo allí, 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, porque versículo 8 de capítulo 1, 2 Corintios, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Usted piensa en Dios como capaz de hacer eso? ¿A usted se le ha ocurrido pensar que Dios lo puede introducir en una situación donde usted sea abrumado más allá de sus propias fuerzas? ¿Usted piensa y le cabe en la cabeza el hecho de que Dios puede llevarlo a situaciones donde usted pierda toda esperanza de conservar la vida? Usted dice, no, mi Dios no hace. Si su Dios hace eso, si es el Dios de la Biblia. Y lo hace con un propósito, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró pasado, nos libra presente, y en quien esperamos que aún nos librará futuro de tan grande muerte. El Señor puede introducirnos
en situaciones donde seamos abrumados más allá de nuestras fuerzas y donde perdamos toda esperanza de conservar la vida, para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos y para que aprendamos que el pastor auténtico, completo, para toda necesidad, es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Y ese entrenamiento puede ser muy doloroso. Muy doloroso. ¿No será que en cierto momento lo que necesitamos esté en otra persona? Eso no pasará jamás. No hay ni habrá otro en ningún otro momento o necesidad. Él es único, el auténtico, el buen pastor. Cuán equivocados están aquellos que piensan que, bueno, si te sientes bien y en estos momentos que estás atravesando dificultades, querés ir a la iglesia y buscar a Dios, fantástico, hacelo. Y en el fondo esas personas se permiten la idea que habrá algún momento de dificultad en el que Cristo no será necesario y habrá que buscar otra cosa. Algunos piensan así. En este momento de la vida voy a la iglesia. En este momento de la vida escucho la predicación. En este momento de la vida busco a Dios, porque en este momento de la vida esto me ayuda. Pero no estoy seguro que me va a ayudar siempre. Capaz que en otro momento tengo que buscar otra cosa, en otras fuentes. Eso es un pensamiento equivocado. No habrá ninguna otra fuente, porque Él es único, Él es completo, Él es siempre adecuado, Él es siempre necesario. Lo que hay afuera son ladrones, asalariados, lobos, pero auténticos pastores hay uno solo, y es Jesucristo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Tienes que acercarte a Él y considerarlo así. Él no es el artículo necesario y adecuado para cierto momento. Él es siempre el buen pastor. Y si no crees eso, estás perdido. Y si creyente no está firme en esa verdad, vas a sucumbir. ¿Sabes por qué? Porque las pruebas y las dificultades toman diferentes formas. Y el único adecuado para toda prueba y dificultad, tome la forma que tome, es Jesús. Es el buen pastor. No hay otro. Quiere el Señor llevarnos a esa convicción. No hay otro. Hay quienes piensan que necesitan la ayuda de escuelas de rehabilitación, o ciertos tipos de terapia, o unas buenas vacaciones, o un cambio de lugar, o más disponibilidad de dinero, o tener al lado a otra persona, o tomarse las cosas más livianamente, o soltar. ¿Vieron que ahora esa es la palabra? Hay que soltar. Hay que soltar, dice. Bueno, veremos. Todas las opciones que hay para solucionar problemas interpersonales. Pero la verdad es que el pastor auténtico, suficiente, adecuado, es uno solo. Y es Jesús, el buen pastor. Y por último, capítulo 10, versículo 11 de Juan. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15, Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor Jesús habla de Él como el pastor abnegado. Da su vida por las ovejas. Es el pastor anticipado, habló en el Antiguo Testamento. Es el pastor auténtico, no hay otro como Él, adecuado siempre, en todo momento, para toda necesidad. Pero también es el pastor abnegado. Él da su vida por las ovejas. Y también tenemos que acercarnos a este concepto desprendidos de figuras preconcebidas. No deberíamos pensar que aquí se habla de una disposición meramente, de algo que, bueno, si hay que hacerlo, se hace, ¿verdad? Si tengo que dar mi vida, la doy. ¿No es cierto? Llegado el momento, si es lo que me pide. No habla de eso. No es ese el sentir de la expresión, da su vida por las ovejas. No significa que él arriesga su vida por amor a las ovejas, que está dispuesto a perderla. No es que está dispuesto a arriesgar su vida o que puede perderla llegado al caso como agente pasivo.
¿verdad? Murió porque lo atacó un lobo, murió porque lo atacó un oso. Bueno, murió, ¿qué va a hacer? No se pudo defender. No es esa la idea. Jesús no habla aquí de Él como un agente pasivo. Vino un enemigo más poderoso y lo mató. Él habla de una acción, valga la expresión, activa. Él da su vida. Él la da. Por eso el versículo 18 dice, nadie me la quita. Los soldados no se la quitaron, Pilato no se la quitó, los romanos no se la quitaron, los judíos no se la quitaron. Él la dio voluntariamente. Fue un acto personal, voluntario de Cristo. Y esa declaración de Cristo es el clímax de su enseñanza. Imaginemos esta escena. Ahí está la oveja, el animal más torpe y más débil que podemos imaginar. Estudien los nombres de los equipos de fútbol americano o básquetbol americano. Ninguno se llama las ovejas de Tampa o de Florida. Son las águilas, los extras, que todos son animales. Oveja ninguno. Ninguno se llama así. Ahí está la oveja, el animal más torpe, más débil, permítanme la expresión, más estúpido que existe. Y ahí viene el lobo, vestido de cordero, con el engaño y la decepción como arma, pronto para lanzarse sobre la oveja. Y ahí viene el pastorcito, simpático y arriesgado, que con su vara tratará de matar al lobo, aunque se ligue algún rasguño si fuera necesario. Eso no es lo que vemos aquí. Eso no es lo que el Señor Jesús dice. Porque Jesús no dijo, si me toca morir, moriré. Jesús no dijo, si el lobo me hace daño, mala suerte. Que sea lo que Dios quiera. Él dice, yo doy mi vida por las ovejas. Así que imaginémonos la escena. Ahí está la oveja, el animal más torpe, más débil, más estúpido que podamos imaginar. Ahí viene el lobo, vestido de cordero, con el engaño y la decepción como armas. Y ahí está el buen pastor, colgado de una cruz, dando su vida. Qué imagen revolucionaria, inesperada, ¿verdad? No armado de palos y piedras, sino que ante el peligro de que sus ovejas sean heridas y dispersadas, Él entrega su vida voluntariamente por ellas. La cruz del pastor no es para defender, es para rescatar. Y Él da su vida por sus ovejas. Y así queda evidenciada la grandeza y la gloria del pastor prometido en el Antiguo Testamento, que necesitamos en todo tiempo. Él es el que se entrega. El que se entrega. El asalariado, no son propias las ovejas, no les importa. Le pagan, pero no le importa. Ve venir el lobo y huye. Él no va a poner a riesgo su vida por cosas de otras personas. El ladrón, lo único que le interesa es robar, matar, destruir. El lobo, despedazar, dispersar. No les interesa. No hay entrega. No hay esa disposición. Pero el buen pastor sí. Fíjense que lo que hace a Jesús el buen pastor no es su habilidad para pelear, sino su disposición a morir. Eso hace de Jesús el buen pastor. No su disposición a pelear, sino su disposición a morir. Y así quedamos a salvo de todo peligro y condenación. Ni el ladrón ni el lobo le quitan la vida al pastor. Él la da por los suyos para guardarlos eternamente. Él vino para mostrar con su muerte que Él es el verdadero pastor. Eso es lo que vino a hacer. No murió simplemente para mostrar que nos amaba. Nosotros decimos eso, el Señor me mostró que me amaba cuando murió en la cruz. Es verdad, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Pero también Él vino para dar su vida manifestando que es el buen pastor, el prometido. Miren quién soy, miren lo que pongo de manifiesto, miren cómo se cumple en mí lo prometido, miren
mi vida pongo por los demás. Dando mi vida dejo en claro quién soy. Esa es mi credencial, que pongo mi vida por las ovejas. La mayor credencial de Cristo como el Mesías no fueron sus milagros, fue su entrega, fue su muerte. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Convénzanse, dice el Señor a los fariseos, dejen de resistir, dejen de tratar de impedir que otros vengan a mí. ¿A quién van a llevar a mi pueblo? ¿A quién los van a animar a ir? ¿A quién van a animar a seguirlos? Deben llevarlos hacia mí. Yo soy el que da su vida por las... No van a encontrar otro igual que yo. Están errados, están ciegos, están perdidos. Yo soy el que da su vida por las ovejas. Y esto como un paréntesis. Qué interesante eso, es para pensar y masticar. El diablo, para destruir las ovejas, se disfraza como cordero. Jesús, para salvarnos, se ofreció como cordero. Interesante eso, ¿verdad? Maravilloso. Yo soy el buen pastor. Lo certifica el hecho de que doy mi vida y la doy ofreciéndome como cordero. Él no es el pastor que ha caído atacado, vencido por sus enemigos. Él dio su vida voluntariamente y la volvió a tomar y cuida de los suyos para siempre. Nadie ha podido ni podrá vencerle. Él es el buen pastor. Puedo estar tranquilo a su cuidado. Si pudo dar su vida y si pudo volverla a tomar, ¿qué no puede hacer por mí? ¿A quién no puede salvar? ¿A quién no puede guardar? No existe esa posibilidad. No existe. Realmente, estos hombres estaban ciegos. Y qué misericordia le fue dada al hombre sanado para que viera. Así que, hermanos, cuando lean el Salmo 23, no piensen solamente en Dios allá arriba, sentado en su trono en el cielo, manejando los hilos de la historia, alejado de la escena, sino que cuando lean el Salmo 23, piensen en que el pastor es el Dios vivo y verdadero, que ha descendido del cielo hecho hombre y dio su vida por ti, el buen pastor. Los fariseos se negaron a reconocerle como tal y permanecieron en su pecado. ¿Y tú? No hay otra puerta para pasar al aprisco de la salvación. Y no hay nadie más eficaz que Cristo como pastor. Si tú le has reconocido y creído en Él como el buen pastor que da su vida por las ovejas, vive agradecido y confiado. Y que sea de verdad, que los demás no te vean correr desesperado a cualquier otras fuentes cuando tengas problemas. Que te quedes ahí confiando en el cuidado de tu buen pastor. 3 aplicaciones y terminamos. Una aplicación doctrinal. Aprendamos a comparar y considerar la Biblia con la Biblia. Y así ser librados de ideas románticas relacionadas con las verdades eternas, hermanos. Tenemos muchas figuras e imágenes preconcebidas en cuanto a verdades eternas que no son ciertas. Vayamos a la Escritura, comparemos la Escritura con la Escritura para tener un conocimiento cabal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comparando Escritura con Escritura, podemos alcanzar por la gracia de Dios un conocimiento acertado del Señor Jesús y así nutrir el alma. El Salmo 63:5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Compara Escritura con Escritura. Obtén un conocimiento acertado, correcto del Señor Jesús y así nutrirás tu alma. En segundo lugar, una aplicación práctica. Aprendamos a presentar a Cristo tal y como Él habla de sí mismo. Es cierto, se nos ha dicho, di lo que Cristo es para ti, pero cuidado con eso.
puede haber mucho contenido humano. Aprendamos a presentar a Cristo como Él habla de sí mismo. Hoy todos tenemos que aprender lo que es el chat GPT. Los adolescentes ya saben. Todo el mundo quiere saber y manejar esos secretos, manejar ese asunto tan revolucionario. Pero aprendamos a presentar a Cristo usando sus expresiones. Eso es sumamente importante. No hablemos de Cristo con nuestras propias construcciones mentales, sino con las declaraciones bíblicas, porque eso será lo que el Espíritu Santo va a usar para atraer al perdido al Salvador. Y en tercer lugar, una aplicación devocional. Aprendamos a descansar en lo que Cristo ha dicho de sí mismo. No en lo que tú piensas de Él, en lo que Él ha dicho de sí mismo. Él es el pastor auténtico, suficiente para cada necesidad en todo momento. Líbrame, Señor, de dudar de semejante verdad. Que Él nos ayude. Descansemos sobre lo que Él nos asegura. Padre, te alabamos por permitirnos abrevar en las aguas de Juan capítulo 10. Y seguramente es apenas la superficie. Pero quedarnos con ganas de más es bueno. Haz que nuestros corazones sean inclinados a leer y meditar frecuente y mucho en este pasaje. Que, como dijimos, nuestras certezas sobre Cristo sean tomadas de la Escritura. Que nuestras conversaciones sobre Cristo estén nutridas de la Escritura. Y que nuestra confianza esté absolutamente en esas certezas de la Escritura sobre nuestro Salvador. En su nombre. Amén.